días, bienvenidos. Nos encontramos en el aula magna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, este día, martes 11 de diciembre de 2018, presenciando la sustentación de tesis dentro del programa educativo Arquitectura, dentro de la Facultad de Arquitectura, con el trabajo de experiencia recepcional, cuyos resultados de informe final va a presentar a continuación el estudiante Abraham Vite Pérez con su trabajo titulado, su propuesta denominada Modelación topográfica de áreas en riesgo de inundación adyacentes al río Cazones en Poza Rica, Veracruz. De acuerdo con la fracción séptima del artículo 81 del estatuto vigente, esta evaluación estará a cargo de un jurado constituido por 3 integrantes al menos. Nos acompaña en esta ocasión el asesor externo del proyecto, puesto que cabe mencionar que este proyecto, esta propuesta por parte de un estudiante de la Facultad de Arquitectura, se ha inscrito dentro de las acciones del proyecto general denominado Estrategias Sociales Preventivas para las zonas de riesgo adyacentes al río Cazones en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, mismo que recibió apoyo por parte del programa de mejoramiento del profesorado dentro de los rubros de PRODEC de la Secretaría de Educación Pública. Por tal motivo nos acompaña como asesor externo el doctor Alfredo Cristóbal Salas de la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, así como también las codirectoras que nos ponen como parte del jurado, la arquitecta Edith Gallardo del Ángel, la arquitecta Blanca Gabriela de Regil Salgado y una servidora, doctora Heidi Lisbeth Monroy Carranza, a cargo de la dirección de este trabajo de experiencia recepcional. El presente jurado, en cumplimiento a dicho artículo, no tiene parentesco consanguíneo o civil con el sustentante, por lo cual el sustentante va a contar con un tiempo aproximado de 40 minutos para que presente los resultados de su informe final, y posterior a ello se procederá con las preguntas por parte del jurado. Adelante, compañero. Bueno, buenos días. Como bien dijo la doctora Heidi, el proyecto del cual les voy a hablar es un proyecto que resulta de un proyecto más grande, digamos, del PRODEC, que es Estrategias Sociales aplicadas a las áreas inundables en Poza Rica, Veracruz. En este caso, el proyecto del cual vamos a hablarles consistió en hacer una modelación topográfica en las áreas de riesgo de inundación del municipio de Poza Rica adyacentes al río Cazones. Bueno, aquí están el jurado que va a estar revisando este proyecto. El planteamiento del proyecto se dividió en 3 capítulos. El primero fueron los antecedentes al proyecto de investigación. El segundo, los marcos teóricos en torno a la modelación topográfica. Y el tercero, la elaboración del procedimiento metodológico para la modelación topográfica de áreas en riesgo de inundación. El contenido del documento se divide en 6 capítulos, de los antecedentes del proyecto de investigación hasta el final, que son las conclusiones obtenidas después de haber realizado el trabajo de campo. La introducción, bueno, ¿cómo está organizado el documento? Se maneja en 3 etapas. La primera es planteamiento, desarrollo y cierre. En planteamiento es el planteamiento y la comprobación del problema de investigación, la elaboración de los protocolos de trabajo de campo y la gestión también de los permisos y apoyo para el trabajo de campo. La segunda etapa, que fue en cierto sentido la más importante, es el desarrollo, que fue la ejecución del trabajo de campo, y por último el cierre, que fue el procesamiento de los datos obtenidos en campo, el análisis del modelo topográfico y la elaboración de las recomendaciones, que se basó en el análisis de ese mismo modelo. Todo este documento está, obviamente había que tener fuentes de las cuales sacar información. El mayor índice de las fuentes que se consultaron fueron institucionales, sobre todo de Protección Civil, Senapred, Sedena, y también algunos documentos de la Universidad Veracruzana, así como de otras escuelas que presentan
de ensayos o artículos relacionados a este tema. La justificación de todo del proyecto. En Poza Rica, la información topográfica disponible o a la que tiene acceso la mayoría de la población no es muy exacta, digamos. ¿Por qué? Porque está a una macroescala, una escala que para conocer el terreno más detalle no es muy funcional. En este caso, este es el Atlas de Riesgos que elaboró Protección Civil del Estado en el 2011. Y el problema de investigación, como lo comenté, es la información topográfica oficial, que como lo digo es a la que la mayoría de la población puede tener acceso, está a macroescala. En este caso es en una escala 1/40,000. Esto genera, digamos, dos problemas que pudimos mirar y comprobar durante el desarrollo de la investigación. El primero, al estar en una escala muy grande, genera una falta de precisión e información de los actas de riesgos oficiales. Y el segundo, que pues si bien no es en lo que estaba enfocado este proyecto, pero fue algo que detectamos, es que al no haber documentos que informen con más exactitud las áreas de riesgo, se sigue permitiendo, y también, bueno, de forma ilegal, el uso como para elaborar viviendas en áreas que son de alto riesgo, y eso lo comprobamos durante el trabajo de campo, que es un factor muy importante de riesgo. La hipótesis en la que se sustenta este proyecto es la siguiente, que con la elaboración de una modelación topográfica que elaboramos con los datos que se obtuvieron en campo, íbamos a lograr dos objetivos, que era la ubicación de áreas vulnerables y la ubicación de áreas seguras. En este caso, estas tres son las variables con que se iba a medir este proyecto. La primera es una variable independiente, que es modelación topográfica. ¿Por qué independiente? Bueno, porque los datos que iban a dar forma a esta variable dependían únicamente del terreno. En este caso, las dos variables dependientes, que son las áreas seguras y áreas vulnerables en caso de inundación, son dependientes porque, bueno, su resultado, valga la redundancia, depende, o se van a obtener, mejor dicho, del análisis de este modelo topográfico. Los objetivos que se plantearon para la realización de este proyecto fueron resumidos, fueron 4. Primero, realizar los protocolos de trabajo de campo, una planeación, digamos, para la logística que se iba a seguir cuando estuviéramos en campo. Eso también, como lo comenté, para solicitar los permisos, pues ir a Protección Civil, que nos brindó el acompañamiento. Segunda, la aplicación de geomática y técnicas multicriterio, que estos fueron ya más el trabajo de campo, con el uso del equipo de estación total. Después de esa etapa de trabajo de campo, es obtener la modelación topográfica, que como lo digo, se armó con los datos que se obtuvieron en campo. Y por último, realizar una comparativa entre el sistema que desarrolló la Facultad de Ingenierías y el modelo topográfico, así como también generar las recomendaciones que surgieran de ambos proyectos. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Bueno, el primero es, digamos, la importancia podemos dividirla en dos partes. La primera sería obtener la información sobre los riesgos de inundación en Poza Rica. No es que no haya información, sí la hay, pero para las autoridades que operan en estos casos nunca está de más que tengan más información con un sustento más técnico. Entonces, una parte de importancia de esa es la obtención de la información topográfica, y aparte con esa información apoyar en el planteamiento de estrategias que a ellos les ayudaran a actuar durante la inundación o también antes, en la etapa preventiva, que ellos supieran cómo actuar. Las limitaciones en el alcance del proyecto fueron 4, sobre todo tuvieron el aspecto del trabajo de campo y de la modelación de esos datos obtenidos en campo, fueron donde estuvieron las principales limitaciones. La primera, la cantidad de personal para ejecutar el trabajo de campo. De lleno fuimos entre 2 y 3 personas para un área de aproximadamente entre 8 y 9 kilómetros cuadrados. Si es algo, como un dato, medimos entre 14 y 15 y medio kilómetros lineales, y estas mediciones que hicimos
las juntáramos de forma lineal, serían entre 14 y 15 y medio, poquito menos que de Quepapantla. El segundo fue la cantidad del equipo topográfico disponible, solamente había un equipo, lo cual pues nos limitaba un poco. El tercero, que fue muy importante y eso no era lo que más estaba fuera de nuestro control, eran las características físicas del entorno y en los sitios de trabajo de campo. ¿A qué me refiero? A pesar de que íbamos con los compañeros de protección civil, había, para empezar, el clima. Si bien en la planeación de campo consideramos, se hacía una revisión de los pronósticos meteorológicos para cada día de trabajo, aún así había factores, lluvias repentinas, situaciones de ese tipo, que nos obligaban a modificar esos recorridos. Y también el entorno en los sitios, había zonas donde pues no era muy recomendable, digamos, entrar por cuestiones de inseguridad o cosas así, que a pesar de que fuéramos con los compañeros de protección civil, ellos en esa parte fue fundamental la ayuda, porque ellos nosotros mostramos el recorrido, el protocolo, más adelante voy a mostrar uno, y ellos nos sugerían por dónde ir o por dónde no, ellos con el conocimiento del terreno. Y también para una de las limitaciones en lo que fue la parte de la modelación, eran los requerimientos técnicos de los software con que se iba a hacer la modelación. Los datos que manejábamos nosotros para obtener la modelación que ocupábamos, sí debía ser con un software que procesara los datos de cierta manera. Hay una software de modelación tridimensional, pero para el que nosotros requeríamos sí hubo que buscar entre varias opciones. El marco teórico conceptual del proyecto, bueno, es que es una modelación topográfica, que es un área vulnerable y que es un área segura. En el marco teórico referencial, es lo que sería los antecedentes o proyectos similares, encontramos en el ámbito internacional, encontramos uno, bueno, hubo varios, pero hubo uno que personalmente llamó mi atención y consideré que era el apropiado, que es la simulación dinámica de inundaciones. Es un estudio hecho en el departamento de Santander, en Colombia. En resumen, trataba de la actualización de los parámetros morfométricos. Esto quiere decir como un levantamiento topográfico de la cuenca de ese río. ¿Por qué? Porque estaban presentándose inundaciones que afectaban a los agricultores. Y como el río lo habían dragado, entonces debían ellos, estas personas que hicieron el estudio, conocer cómo estaba el río después de ese proceso al que había sido sometido. Y en el ámbito nacional y estatal encontramos uno que es de un investigador de la Universidad Veracruzana, del doctor licenciado Alberto Tejeda. Doctor Alberto Tejeda, es una panorámica, se llama Panorámica de Inundaciones en el estado de Veracruz durante 2005. Si bien no se va al aspecto técnico, pero aporta datos bien interesantes, porque hace una comparativa entre las inundaciones de 2005, 2007, respecto a la de 1999, y aporta datos que él obtuvo de estudios que nos ayudaron a comprender más cómo es la cultura, cómo era la cultura de protección civil de Veracruz en el 99, en base a qué, a los resultados que hubo, y cómo después de ese acontecimiento la cultura y la mentalidad de los veracruzanos respecto a este tema cambió, y cómo eso se implementó en medidas a seguir durante las inundaciones. En el marco teórico normativo nos basamos en el ámbito federal, estatal y municipal. En el caso del ámbito federal está el Sistema Nacional de Protección Civil, que depende de Secretaría de Gobernación. Ellos emiten la Ley General de Protección Civil. Asimismo, la Sedena opera el Plan DN3, es Plan Defensa Nacional. Son tres tipos de planes. En este caso, el que tiene el número 3 es cuando se suscita un desastre natural o un desastre artificial, digamos, alguna refinería o algo así que tiene problemas, una contingencia. Ellos son quienes operan este plan. En el ámbito estatal está primeramente el Sistema Estatal de Protección Civil, del cual depende el Consejo Estatal de Protección Civil. Hay una ley que emitió el Consejo Estatal de Protección Civil, que es la Ley 226 de Protección Civil en el estado de Veracruz. Y en el ámbito municipal, si bien hay tanto el Sistema y Consejo Municipal de Protección Civil, no hay como tal una ley o una reglamentación, sino lo que hacen es apegarse a la 226, que es la estatal.
La metodología que se siguió, en la que está basada esta investigación, bueno, primero es que es una investigación mixta. ¿Por qué es mixta? Porque maneja datos cuantitativos, que son las alturas en el terreno, y aparte los datos cualitativos. Estos resultan de los datos cuantitativos. Eso iba a definir que una zona fuera segura o insegura, por eso es que es mixta. Es una investigación no experimental, es más bien de tipo descriptiva. ¿Por qué? Porque se describe en ese modelo cómo es las características físicas del terreno, y también es un proceso deductivo, porque en base a estos datos podemos hacer una deducción de cuáles serían las zonas que primeramente se inundan o las zonas que resultarían más dañadas. En su dimensión espacial es mixta. ¿Por qué? Porque se desarrolló tanto en campo, que fue el proceso de levantamiento de los datos, y también en el laboratorio, cuando se procesaron esos datos. Por eso es que es mixta. Es una investigación diacrónica porque considera un evento que sucedió hace tiempo, en este caso la inundación del 99. Es también de tipo documental porque requería obtener información de campo, y también los objetivos que se plantearon son de tipo descriptivos y predictivos. En este caso, cuando mencioné la hipótesis, mencioné que con una modelación topográfica se pueden obtener estos dos resultados. Estas son las variables. En este caso, la modelación topográfica, como lo comenté, se obtiene en base a los datos de campo. Esos datos, ¿qué nos iban a arrojar? Bueno, iban a detectar. Los datos específicamente son alturas. Con eso nosotros podemos detectar las zonas más bajas, también las más altas. Su escala es cuantitativa porque es en metros, y su valor final dependió del número de sectores analizados. La otra variable es área vulnerable, que esta, como lo comenté, resulta de la primera, porque estas dos son variables dependientes de la primera. En este caso, el área vulnerable son las áreas que en caso de inundación resultarían afectadas debido a contar con una menor altura respecto al río. Su escala también será cuantitativa en metros. Y por último, el área segura son las áreas que están a una mayor altura respecto al río, digamos que están más elevadas, están en cerrito respecto al río. Son las áreas que presentan un riesgo mínimo o nulo a padecer una inundación. El desarrollo estuvo en el capítulo 4, que fue toda la metodología del proceso de trabajo de campo, es planear la logística, digamos. En este caso, les comentaba, estos son los protocolos. Aquí lo elaboramos nosotros para saber a qué parte de qué sector íbamos a ir. En este caso, esta imagen, ubicábamos nosotros el punto donde íbamos a estar trabajando, y en esta, digamos, la foto satelital. ¿Esto para qué nos sirvió? Bueno, nos sirvió para tener más orden durante el trabajo de campo, no llegar a las colonias e ir a ciegas, sino llevar un plan diario, digamos. Y también fue de mucha ayuda con los compañeros de Protección Civil, porque esto lo mostramos como una justificación, digamos, para pedir el acompañamiento, y también así ellos, cuando había cambios de guardias, se iba una guardia que estaba con nosotros y volvía otra, sabían más o menos en qué zonas íbamos a estar. Aparte que nos ayudaba, como vemos aquí, llevarlo más cronometrado el tiempo para optimizar el tiempo en campo. El trabajo de campo, bueno, se desarrolló de la siguiente manera. Primero, fue necesario seguir los protocolos de trabajo de campo. Asimismo, el protocolo era, digamos, como el plan, era como nuestro plan perfecto. Obviamente no podíamos hacerlo así, porque, como lo digo, había situaciones que salían de nuestro control, que entonces ese protocolo debía adaptarse a esas situaciones para darle continuidad al trabajo, y también a las recomendaciones de los operadores de Protección Civil, y asimismo debía ajustarse a los pronósticos climatológicos. Bueno, estas son unas fotografías. Esta es abajo del puente Cazones 1, esto es desde la colonia Ignacio de la Llave, este es abajo del puente Cazones 2, y este es sobre el muro de contención en la colonia Palmasola. Este es el modelo bidimensional. Este es un modelo elaborado en el software CivilCAD. Para la elaboración de los
modelos tridimensionales, este fue el que se tomó como referencia. En este caso, esta es la traza de toda la zona inundable de Poza Rica, inundable por el río Pasones, porque detectamos otro riesgo de inundación que más adelante voy a comentar. En este caso, con las acotaciones que tienen, los números amarillos, pudimos detectar nosotros las zonas tanto más bajas, las zonas donde se crea una planicie y las zonas donde el agua puede estancarse. De los modelos tridimensionales se generaron dos. Este fue el primero que se generó en el software SketchUp. Este partió del modelo bidimensional. Se elevaba, todas esas líneas, digamos, se iban elevando respecto a la altura que marcaba en el modelo bidimensional. Y este es el modelo tridimensional. Voy a explicarlo así de forma más rápida. Esta sería la parte de lo que es Gaviotas, Independencia, y hasta acá sería la Panasola, Ignacio Layar. Como vemos, la zona no es tan accidentada, pero esas mínimas diferencias sí influyen en el riesgo de inundaciones. Y la parte de cierre del procedimiento del proyecto se basó en dos partes. El primero serían los resultados y el segundo, conclusiones. Los resultados, bueno, los dividimos en dos partes, tanto del trabajo de campo y resultados que miramos durante el proceso de la elaboración de los modelos. En lo que respecta al trabajo de campo, pues distinguimos y apreciamos la utilidad de los protocolos de recorrido. ¿Por qué? Porque, como decía, eso nos ayudó a tener un mayor orden durante el mismo proceso y también pues el aprender a tomar decisiones, en este caso aplicadas al trabajo de campo, pero ante una eventualidad que no estaba considerada, el saber tomar una decisión y, como nos comentaba la doctora Heidi, sobre todo no cancelar el trabajo, sino si había una eventualidad, adaptar nuestro trabajo de campo a esa eventualidad, buscando siempre conseguir obtener o llegar al fin que teníamos planeado. Y en lo que respectó a la elaboración de los modelos, que es el trabajo de laboratorio, de gabinete, pues los resultados son las conclusiones o, digamos, las diferencias o las cualidades que encontramos de los software disponibles para hacer modelado 3D, así como en la etapa del procesamiento de los datos, digamos, como una retroalimentación sobre cuáles son las dificultades, cómo se deben procesar los datos topográficos. Como resultado también de este proyecto, los días 6 y 7 de noviembre, del proyecto que estoy presentando, digamos, surgieron otros pequeños protocolos, por decirlo de alguna manera. En este caso, en el encuentro estudiantil sobre el cambio climático que estuvo en la URBI en Boca del Río, se presentó una ponencia que resultó de todo este proceso, que explicaba un poco del uso de herramientas como fueron Google Maps, las aplicaciones de climatología y también las aplicaciones de GPS, digamos, de celular, cómo esas aplicaciones les dimos nosotros el uso durante el trabajo de campo. Otro resultado fue en el simposio Impacta en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Se presentó, relacionado de este mismo proyecto, un subprotocolo, por decirlo de alguna manera. En este nosotros explicábamos cómo fue la logística que seguimos nosotros para elaborar el trabajo de campo, y también era como una especie de retroalimentación, decir qué de lo que hicimos nos sirvió, qué de lo que planeamos no nos sirvió, para que si alguien después necesita hacer un proyecto de este tipo, haya un antecedente. A partir de esta ponencia estuvo inscrita en el área negra, y así se le denominaba al área de construcción, y fue acreedora al premio de primer lugar en esta categoría. Bueno, aquí es una de las partes que les comentaba, que es la comparativa entre el sistema de apoyo a las decisiones para la gestión de inundaciones en la cuenca de Río Pasones, que es un modelo desarrollado completamente por los compañeros de la Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, y el modelo topográfico. Ambos modelos tienen sus cualidades y sobre todo su enfoque. Primero voy a enfocarme un poquito al sistema de ingenierías. Su fin es predecir en qué zonas habría
había la mayor cantidad de lluvia. ¿Cómo lo hace? Bueno, el usuario, es una aplicación, a lo que entiendo es una aplicación, el usuario desde su teléfono o tablet indica en qué zona está o la georreferencia de la zona que quiere saber la predicción de lluvia. Indica esa coordenada y el procesador de la aplicación despliega en el teléfono, en el dispositivo, la traza urbana, digamos, de la zona donde esté, y lo va a subdividir triángulos, me parece, que son, toda esa traza urbana, digamos, se subdivide y se van coloreando va cambiando la tonalidad, perdón, según la intensidad de lluvia que vaya a haber. Me parece que mientras más azul sea uno de esos cuadrantes, quiere decir que habrá mayor cantidad de lluvia. Mientras más claro sea ese azul, es menor la cantidad de lluvia. Y en este caso, el modelo topográfico, pues bueno, no está destinado a hacer una predicción de lluvia, sino a hacer una descripción de cómo es el terreno, digamos, una maqueta virtual de cómo es el terreno, y en base a eso saber la vulnerabilidad a inundaciones. En este caso detectamos, o bueno, llegamos a una conclusión. Ambos modelos por separado tienen mucha utilidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un enfoque, pero nosotros detectamos la utilidad que resultaría de, si se pudiera, ambos conjuntarnos. Digamos, desplegar la información del modelo que desarrollan los compañeros de ingenierías, desarrollarlo o, digamos, ponerlo sobre la traza urbana, pues pensamos que también tendría una utilidad mayor, porque desplegaría sobre esos volúmenes cuál sería la cantidad de lluvia prevista. Las conclusiones a las que se llegó en este proyecto, digamos, fueron tres. En este caso, aquí es donde se resalta, o yo resaltaría la importancia que detectamos nosotros del trabajo de campo, porque detectamos muchas cosas que los mismos vecinos nos comentaban. Entonces, de este proyecto detectamos más problemáticas que no conocíamos, y que gracias a que los vecinos cuando veían que íbamos con protección civil, nos preguntaban que si los íbamos a evacuar, que si íbamos a meter drenaje, que si éramos algún partido político, y ya bueno, les explicábamos a qué íbamos y detectamos algunas problemáticas. La primera es la existencia de microzonas de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? En Poza Rica no solamente se inundan las colonias que están al margen del río Cazones, zonas que principalmente se inundan, pero Poza Rica lo atraviesan por lo menos 4 arroyos que se subdividen, y todos esos son tributarios al río Cazones. Muchas de las zonas que están aledañas a esos arroyos se inundan. Un ejemplo es en la colonia Manuel Ávila Camacho, que está, digamos, no está tan cercana al río Cazones. En algunas zonas se inundan, y eso por el crecimiento de los arroyos. Y generalmente, como hay una zona definida que es la que se inunda, las autoridades, en caso de una contingencia, enfocan sus esfuerzos y sus recursos a las zonas detectadas como vulnerables. Obviamente está bien, porque es lo que deben hacer, pero algunas zonas que están dentro de esa área de riesgo grande quedan desatendidas. Eso genera las microzonas de riesgo. Otra problemática nos la comentó un vecino en la colonia Gaviotas, en la calle que se llama Calle del Río, que es la que pasa al fondo del río Cazón, pegada al río. Hay un muro de contención que elaboraron en 2005, 2007 me parece. Ese muro, en esa parte, tiene entre 1.3 y 1.5 metros en promedio respecto a la calle. Esto que genera, nos comentan los vecinos, enfrente está la colonia Ampliación Reforma, que es una loma. Cuando llueve, todo el agua escurre. Y un vecino nos comentó que en el 99 se inundaron por el río. Ahora, con este muro, es más difícil que se inunden por el río, pero ese muro actúa como encajona el agua. Y aparte que los drenajes pues no están en óptimas condiciones, eso les causa problemas porque el agua no tiene salida. Aparte que en el muro no hay lloraderos, no hay desbordes, eso el agua lo encajona. Aparte, otros problemas que genera, bueno, cuando el agua se seca o mientras está la permanencia del agua, pues hay más proliferación de mosquitos del dengue. Cuando se seca, el lodo se puede resbalar y incluso puede causar infecciones. Y una de las más importantes, y que creo yo que es la más difícil de
es que hay muchas áreas que son inseguras, que son habitadas. Esto porque cuando un área es determinada como segura, puede ser que su valor aumente, su valor comercial. Muchas de las zonas que son inseguras, la mayoría, no todas, están habitadas por personas de escasos recursos. Si quieren comprar un terreno en un área que es segura, es posible que ese terreno sea más caro. Entonces, ¿qué pasa? Si son de escasos recursos, no tienen otra, o dormir en la calle, o irse a comprar un terreno en estas zonas. Aparte, detectamos, bueno, ya es otra problemática, pero lo detectamos, hay muchas organizaciones civiles, no sé si sea el término, que lucran, digamos, con este hecho. ¿Qué hacen? Ellos detectan que hay zonas que están deshabitadas. ¿Y por qué están deshabitadas? Bueno, porque se inundan, se apropian los terrenos, digamos, de manera ilegal, y los revenden a un precio más bajo. ¿Y qué hace la gente que tiene escasos recursos o que tiene escasos recursos? Pues los compra. Muchas veces esas personas, y un día en una de las regiones que visitamos, las personas nos comentaban que ellos saben del riesgo que hay, pero si no tienen dinero para comprar otra vivienda, pues van a vivir en donde sus posibilidades les permitan. Parte de los resultados es esta, la obtención de los planos. En este caso, este es el plano topográfico, y en este caso, este es el plano de las áreas consideradas. Nosotros lo manejamos de la siguiente manera, en color rojo y verde. En color rojo son las áreas que están a menor altura respecto al río. No, son muy pocas las áreas que están casi al nivel del río. Si hay cierta elevación, pero es mínima. En esas el riesgo mayor de inundación es por el nivel, por el nivel de altura respecto al río. Pero hay otras zonas donde detectamos, y también los vecinos nos comentaban, que el riesgo de inundación es por estancamiento. Un ejemplo, en la colonia Lázaro Cárdenas, más o menos por donde está Tellería, Achedraui, siempre se inunda. Y si se dan cuenta, se inunda el bulevar, porque los autos salen de la colonia. En la parte del bulevar, digamos, como una especie de cuenca, como el fondo de una cazuela, digamos. Entonces, esa parte se inunda, porque si uno pone atención, está el bulevar del lado este, que sería Las Palmas, Manuel Ávila Camacho, es más alto. Entonces, pues el agua obviamente escurre, y al encontrarse en una especie de cuneta, digamos, el agua se estanca. Y es curioso que en esos casos se estancan, porque en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando sucede eso, se inundan del bulevar hacia adentro unas 2 calles por mucho. En las otras tal vez sí hay agua, pero es mínimo. Entonces, en esas zonas, el riesgo que se detectó es por estancamiento, porque hay zonas que, si bien no están cercanas o que estén completamente pegadas al río Cazones, pero están rodeadas, y esto lo detectamos con este plano, de zonas más altas. Entonces el agua pues obviamente escurre y las encajona, y al estar yo lo veo que en el fondo de una cazuela no hay de dónde salga, y aparte si el sistema de drenaje se colapsa por la basura o por lo que sea, eso genera un problema, pues tanto de seguridad y también sanitario para las personas que viven en esas zonas. Las recomendaciones que nosotros podemos realizar analizando todo el proyecto, y esto es, digamos, sería una contribución que nosotros haríamos a la sociedad, sería, lo dividimos en 6 recomendaciones. La primera sería la actualización de la información topográfica de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay zonas que generalmente están siendo su configuración física, digamos, puede cambiar. Pero si hay planos de riesgo donde no está considerado el muro, entonces eso puede generar una diferencia en la interpretación de la información. También el análisis de la zona, el análisis topográfico de las zonas aledañas a los arroyos. El hecho de que no estén cerca del río no quiere decir que no se inunden, y esas zonas pues no se les presta tal vez la atención necesaria por el mismo hecho de no estar al lado del río. Entonces sería pues conveniente, recomendable que esas zonas fueran analizadas, porque también presentan un riesgo de
de inundación. Aquí haciendo un paréntesis de un comentario que me hizo el doctor Cristóbal, hay muchas zonas que tal vez están lejanas del río. La gente que vive en Costa Rica sabe que zonas se inundan, o la mayoría sabemos que zonas se inundan, pero ¿qué pasa cuando llega un turista o una persona que es de fuera? Si renta una casa, le prestan una casa o se va a vivir o a pernotar en una zona que es de riesgo y la persona no sabe, si hay una inundación o un aumento en el nivel del río o incluso de los arroyos, la persona se puede meter en un problema porque no sabe que esa zona es inundable y aparte no sabe cómo actuar. Otro de las recomendaciones que haríamos, basado también en comentarios que nos hicieron los vecinos, es que haya una mayor vinculación entre las redes vecinales y las autoridades, digamos, estas redes que hacen jefe de Colón o jefe de Manzana, algo así. Sobre todo en Gaviotas, nos comentan que ellos sí sienten que la autoridad les apoya, digamos, esa no es la queja, sino ellos quisieran tener un vínculo de comunicación directa. ¿Por qué? Porque cuando es una contingencia, los vecinos ya no esperan a que llegue Protección Civil, sino como ya saben, empiezan a sacar el auto, a sacar las cosas, pero aún así ellos nos comentan que si hubiera un canal más directo de comunicación, que no fuera necesario que las autoridades estén allí, ellos podrían actuar aún de mejor manera y más rápido en caso de una contingencia. Otra recomendación es, dentro de las mismas zonas analizadas, detectamos zonas que son menos vulnerables, digamos que están a una mayor altura. En esas zonas puede haber escuelas o instalaciones federales donde el gobierno. Lo que nosotros propondríamos sería a las autoridades que tienen mayor conocimiento de la ubicación de escuelas, ese tipo de instalaciones, que planteen albergues en esa zona. ¿Por qué? Porque cuando hay inundaciones, muchas veces la gente de Gaviotas, de Villa de las Flores, de la Florida, no quiere salirse. ¿Y porque lo primero que dicen? Que le van a vaciar la casa, aunque esté el ejército y eso, se las vacian. Y también algo que ellos, bueno, es entendible, ellos dicen, ¿por qué me van a llevar desde Gaviotas hasta el gimnasio municipal, que es el principal centro que usan como albergue? Ellos dicen que les genera no pueden estar tranquilos sabiendo que se van a desplazar desde Gaviotas hasta acá. Ellos quisieran, nos dicen, tal vez tener un albergue o que el gobierno hiciera producción de albergues en zonas más cercanas a las áreas de inundación. De los requisitos para tener un albergue, bueno, debe ser un espacio cerrado y de preferencia que sea de propiedad federal, un parque que esté rodeado, obviamente de preferencia que esté techado, o también de preferencia escuelas. Otra es la ubicación de más testigos en zonas inundables. Acá me refiero a testigos, bueno, abajo del puente Razones 1, en los pilares, Protección Civil tiene 3 marcas, son el número de blancos, es 3, 6 y 9 metros. Esto ellos lo usan como una referencia. Si hay una estación meteorológica aquí en Costa Rica, pero ellos nos comentaban que muchas de las decisiones que ellos toman en casos como estos están basados en el conocimiento empírico, porque hasta ellos mismos comentan que la información pues, no es muy precisa, digamos. Entonces, ellos tienen estos testigos. Esa es la forma en que ellos miden, digamos, cuánto ha crecido el río y sobre todo el riesgo de inundación. En algunas zonas, o en casi todas las zonas que están pegadas al río, los vecinos ya tienen como una marca, digamos, que ellos saben, cuando llega tal árbol hay que salirnos, cuando tapa tal lomita todavía tenemos tanto tiempo. Pero pues consideramos que sería también recomendable la ubicación de más testigos, no, aunque sean, digamos, de este modo, como los testigos tienen bajo el puente de Razones 1, pero que sea como otro modo que los vecinos tengan de enterarse del riesgo de inundación. Y por último, y creo yo que ya no es solo de protección civil, sino de cultura, que es la concientización de no tirar basura. Cuando fuimos entre Gaviotas e Independencia, a borde del río Tirón nos encontramos el cofre y la fascia de un auto. Seguramente podría haber cosas, sí, muebles o algo así, pero esto, y digo, la gente, aunque uno le haga la recomendación, pues no es muy consciente de eso hasta que la casa se les tapa media casa de agua.
¿Por qué? Porque taponea los drenajes. O incluso hay pequeños arroyitos o canales que son, tienen corriente de agua solamente en ciertas épocas, como en época de lluvia. Y si en una época que no es de lluvias la gente se agarra a tirar que los muebles, los refris, la basura que se les ocurra ahí, pues en época que no es de lluvia no hay bronca. El detalle es cuando llueve y ese arroyo empieza a tener agua, incluso se generan como diques. Entonces, cierto espacio se va a inundar. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención y si tienen alguna duda. Muchas gracias a Abraham Quinte Pérez, quien presentó los resultados de su informe final de experiencia recepcional denominado Modelación topográfica de áreas de riesgo de inundación adyacentes al río Cazones en Poza Rica, Veracruz. Agradecer y ponderar sobre todo el agradecimiento a la colaboración, en este caso la colaboración académica a través del Laboratorio de Supercómputo liderado por el doctor Cristóbal Salas e integrado también por el equipo por parte de los compañeros Juan Calerma, Santiago Vicente y demás compañeros con quienes se ha venido reforzando esta colaboración y esperamos asimismo, retomando el hecho de que se han detectado nuevas problemáticas, pues combinando a que esta motivación continúe este ejercicio de colaboración. De hecho, por parte de las directoras, por parte incluso de los profesores, de la comunidad de profesores e incluso de algunos compañeros quienes se encuentran en proceso todavía de escoger algún tema de investigación para experiencia recepcional, algunas de estas problemáticas socializando ya han llamado la atención, así que esperamos pues esto se convierta en una sana tendencia para continuar con la colaboración al interior de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan. Por otra parte, agradecer también todas las facilidades y el apoyo por parte de la Facultad de Arquitectura, a cuyo frente se encuentra el maestro arquitecto Héctor Rivera Torres, quien ha dado las facilidades de gestión, y por supuesto también a través de la Vicerrectoría Poza Rica-Tuxpan, encabezado por el doctor José Luis Alanis Méndez, con quienes se han revisado también estas previsiones, sobre todo en materia de tiempos, en materia de planeación y gestión. Y bueno, cabe aclarar que en este momento se encuentra en proceso de revisión el plan de difusión para, de hecho, hacer las formalidades debidas, apegadas también en cuanto a los tiempos institucionales, puesto que cabe mencionar la participación, la presencia institucional activa a través de la Dirección Municipal de Protección Civil al frente del ingeniero José Jesús García Cruz, quien ha estado presente y sobre todo nos ha apoyado mucho en los procesos de gestión y de acompañamiento de este trabajo. Y que bien por parte del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica 2018-2021, encabezado por el ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo, esperamos consolidar los resultados de este proyecto y asimismo pues, que constituyan el punto de partida de nuevos protocolos. A continuación procedemos con la fase de observaciones por parte del jurado. Cedo la voz al doctor Alfredo Cristóbal Salas. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo quiero en primera instancia felicitarte, ¿verdad? Porque me consta tu esfuerzo, tu capacidad, el empeño que le pusiste. Considero que es algo muy relevante. Sé lo abrumador que es tratar de solucionar un problema de la vida real. A tratarlo de hacer es desgastante, puesto que son múltiples factores que facilitan e impiden al mismo tiempo resolver. Y yo te quiero felicitar porque supiste vencer las adversidades. Yo creo que te queda claro que hay mucho que hacer y uno se siente a veces como incapaz de poder resolver una problemática en un solo intento. Se requieren muchos intentos, se requieren muchas manos para poder resolver este problema. Lo que hiciste, sí, en perspectiva se ve muy pequeño, sí, pero tienes que considerar que es un paso que se está dando para que esta ciudad se vuelva inteligente. Inteligente en el sentido que se entiende a sí misma, se conoce a sí misma
planear su propio futuro y puede predecir cosas. En este caso, predecir que no nos vayamos a inundar. Pero qué interesante sería no nada más prever la inundación cuando ya ocurre. ¿Para qué quiero una predicción cuando yo ya veo que se está subiendo el nivel del agua? Lo que necesitamos es predecirlo con muchos días de anticipación para darle a las autoridades la capacidad de respuesta que esperamos. O sea, tu trabajo tiene mucha relevancia para mí y me motiva mucho a continuar este año. Nosotros estamos trabajando desde otra perspectiva, desde la perspectiva de alertar a la población, facilitar el canal de comunicación, buscar una forma de no tan solo decirle que estás inundado, porque él lo puede ver, sino para dónde corro, qué es lo que hago para poder salvar mi vida y la de mi familia. Pareciera obvio, pero no lo es, porque cuando uno está bajo estrés, el estrés mismo, la adrenalina misma te hace tomar malas decisiones apresuradas, y tal vez vas a correr al lugar equivocado. Es importante que nos digas hacia dónde está la parte segura de la ciudad para correr para allá, no correr en el sentido equivocado. Yo tengo algunas preguntas de tu trabajo. Primero, ¿tu modelo está qué tan cerca de los modelos de otras ciudades? O sea, ¿qué tan similares somos en perspectiva? Similitudes de las características topográficas. Así es. La respuesta es sí, no sé. Para empezar, cada ciudad es distinta, partiendo desde allí. Pero, pues creo yo que si hay similitudes en las características topográficas, obviamente en los modelos tendría que haber diferencias, como lo digo, por que cada ciudad tiene sus características propias. Entonces, sí hay diferencias con los modelos de otras ciudades, porque cada modelo en teoría debe o debería estar elaborado con los datos topográficos que hay en esa ciudad. Yo tengo aquí más observaciones que preguntas. ¿Sí? Creo yo que después de que este trabajo se cierre, se culmine, vienen más preguntas todavía. Preguntas muy simples. ¿En dónde estaciono mi auto si yo vivo en ese lugar? ¿En dónde es recomendable? Si yo voy a vivir ahí, porque no tengo de otro, porque la economía no me permite estar en otro lugar, porque ¿cómo debe ser mi casa? ¿Qué nueva arquitectura tenemos que hacer? No tan solo de la ciudad, sino de las viviendas, de los espacios públicos, de la forma de vida para poder mejorar y que toda esa inversión que esas personas están haciendo no se desperdicie. O sea, si ese es el lugar que tenemos que habitar, ese lugar tenemos que hacerlo seguro. No es que lo sea, tenemos que hacerlo seguro, por el bien de esas personas. Ahí yo creo que tu modelo nos puede guiar en qué tenemos que hacer. Por ejemplo, cuál es la máxima inundación registrada. Esa parte nos interesa mucho que esté en tu trabajo. La segunda es, ¿qué recomiendas a las personas que ya están ahí? Que vengan, que arreglen, que reparen. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que discutirlo aquí nos llevaría muchas horas. Yo creo que tienen que discutirse en el documento y tratar de revisar qué se puede hacer al respecto. Y mi último comentario va en el sentido de todo esto, toda esta infraestructura que estás haciendo. Sí, es cierto, ya estaba en los mapas topográficos del INEGI, ya están, incluso Google tiene toda esta información, pero para mí es muy importante y me gustaría que quedara clarísimo esto. Google es una herramienta impresionante, sin embargo, no es mexicana, y eso me preocupa. Si yo tengo que depender, que mi vida dependa de una empresa que no es mexicana, me da un pavor, porque yo dependo de alguien ajeno. Tu trabajo para mí es mucho más relevante porque está creado para mexicanos.
y ya no va a ser inundación, ahora se va a llevar las cosas y hay que simularlo. Y ojalá hubiese alguien aquí que se quiera aventar ese problema. Es un problema terrible, igual que este, terriblemente complejo, pero tenemos que solucionarlo. Un día se va a sobrepasar ese muro y yo no quisiera tratar de en ese momento tener que tomar la decisión. Yo preferiría hacerlo con muchos días de anticipación y ver cuál es el menor riesgo que se puede hacer. Solo un comentario respecto a ese último comentario que hace. Como dice, si hay información, pero mucha de la información, o porque algo que nosotros nos comentaron, que muchos de los planos topográficos del país que están hechos por mexicanos, muchas veces son de la Marina. Nos comentan que la Marina es de las dependencias que tiene topografiado de Yucatán hasta Baja California. Obviamente por el trabajo que ellos hacen, el problema es que pues ellos, y es entendible, esa información la consideran, digamos, sensible, o no es información que tengan con un acceso al público, porque ellos lo usan pues, precisamente para desarrollar su trabajo. Algo que nos dimos cuenta es que sí hay información, pero muchas veces esa información es de empresas o de particulares, y la mayoría de la población civil no puede tener acceso a esa información, y considero que ahí es tal vez una problemática o una situación que atender es ver cómo esa información que ya hay, obviamente seguirla complementando, pero esa información que está, acercarla más al público y también que sea de una manera más que no necesite alguien que vea esa información tener un conocimiento en arquitectura o en ingeniería, porque muchas veces está la información, pero a veces hasta para uno que estudia esto está algo complejo, para alguien que no esté metido en esta área, pues va a ser más difícil interpretarlo. Me gustaría presentar que el ingeniero José Jesús García Cruz se encuentra presente. ¿Le podemos dar un aplauso? Lo quiero mencionar porque me parece relevante esto. La Universidad Veracruzana, ingeniero, tenemos que volvernos pertinentes. Eso significa que tenemos que encontrar una razón de existir en esta ciudad. Y me encanta la idea de que ustedes estén aquí y más que cerrar un capítulo, mejor abramos uno nuevo. Nos presenta un camino que podemos seguir, un camino en el que podemos salvar vidas, un camino en el que podemos crear una nueva ciudad, y tenemos a un ejército de estudiantes a los que tenemos que convencer ahora. Yo creo, me encantaría que pudiéramos hacer una invitación, nos ponemos de acuerdo los siguientes días para poder hacer pláticas en donde analicemos con mucha mayor profundidad y conseguir cada vez tesis mucho más relevantes, mucho más pertinentes, mucho más de impacto social, que es lo que andamos buscando. La ciencia, la tecnología y los gobiernos no podemos estar separados. Más que nunca tenemos que estar más juntos y más relevantes. Te felicito por ese trabajo. De verdad lo hago. Y a ambas partes, al gobierno, a ti y a toda la facultad, reitero mi apoyo para introducir modelos matemáticos, modelos computacionales, para crear nueva ciencia que gire en torno a esto. Solo para finalizar, te comento que los artículos que se han publicado, de los trabajos que se han presentado de este tema, ha causado un revuelo nacional muy interesante. Yo sé que ya estás cansado de este tema y que requieres un descanso, pero la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara, me han hablado de Guanajuato, que quieren que hagamos este modelo también, tratar de predecir. O sea, hay mucho trabajo que hacer y yo les quiero invitar a todos, por amor de Dios, ayúdenos a solucionar, a hacer a cada ciudad inteligente. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. A continuación, cedo la voz a la directora arquitecta Blanca Gabriela de Regil Salgado.
cómo es la topografía de Poza Rica, hacia lo que es Aviotas, hacia esa parte hacia atrás del río, es el norte de la ciudad, hacia la Petromex es el sur. La ciudad va bajando hacia lo que es el norte, como dice usted, hacia lo que es Aviotas. La parte este, que sería del Boulevard Lázaro Cárdenas, hacia arriba, hacia la 20 de noviembre, Las Palmas, La Gazones, todo eso, es la parte más alta. Entonces, sí detectamos como esa forma continua. Si bien hay más variaciones, pero como dice usted, detectamos esa constante de descenso del nivel de la ciudad. Y bueno, si lo han notado todos, si lo han notado, cuando han habido eventos de desastre natural, las reubicaciones han sido hacia el este, ¿no? Hacia donde está Río del Maíz, el Muellejón, esa es la gente que se ha reubicado, pero obviamente es las partes más altas. Entonces, bueno, pues así como las recomendaciones del doctor Cristóbal,
dicen mis maestros que siempre como arquitecto uno debe escuchar lo que el cliente dice. Y cuando íbamos allá a veces hacíamos como hasta de terapeutas, porque se nos acercaba un vecino y se agarraba a contarnos que el drenaje, que las banquetas. Y pienso yo que algo de lo que enriqueció este proyecto es que muchas de esas comentarios o situaciones que no fue que nosotros las detectáramos, así digamos, como haciendo una predicción, sino que los mismos vecinos que habitan allí nos comentaron. Pienso yo que es de lo que más enriqueció este proyecto, ¿no? O sea, tener la información técnica, pero también la información de las personas que todos los días viven allí, creo yo que es como uno de los puntos que le da, que aportan más a la información presentada en este proyecto, las vivencias prácticamente, porque pues, nos comentaban muchas situaciones que tal vez no manejo todo en el proyecto, pero que nos ayudaron a entender no solo las problemáticas afuera de las inundaciones que tienen, sino cómo es que ellos viven en su entorno, cómo van adaptando, digamos, su rutina de vida a vivir en una zona así. Bueno, y finalmente, felicitarte y ahora sí sentirte muy orgulloso del premio que ganaste y poder compartirlo con todos. Agradezco sobremanera no nada más la participación en este acto, sino también la presencia de los integrantes de este jurado evaluador, quienes han estado presentes, han compartido sus experiencias, han ofrecido apoyo y asimismo, bueno, también hacer la mención que respecto de lo que ya se está volviendo como una sana tradición aquí en la Facultad de Arquitectura, el tema, precisamente los temas de riesgo. Y bueno, cabe mencionar que los miembros del presente jurado, tanto la arquitecta Gallardo Delante como la arquitecta de Salgado, bueno, han aportado precisamente la experiencia por haber participado de cerca directamente en la problemática de la vivienda inundada durante las lluvias, esta contingencia histórica para Poza Rica de 1999. Y bueno, pues esperamos, estamos en esta expectativa de dar continuidad a estos protocolos de investigación y retomar también los resultados de la investigación que en su momento ofrecieron datos bastante valiosos y que es necesario traerlos al tema de vivienda hoy en día. Entonces está la propuesta con relación a ello y bueno, agradecer la presencia, agradecer los comentarios, las aportaciones, son de gran valía. Y bueno, únicamente de mi parte una pregunta que tiene que ver con el proyecto y es en un sentido quizás un tanto más personal. Habrán diciembre de 2017, habrán de diciembre de 2018. Pues si cambió algo, Cuéntenos. Aparte de sinceramente aprender a trabajar bajo estrés, lo digo en buena onda, realmente Carlos Modelo, que creo que parte de este proyecto no se hubiera podido hacer sin él, que supongo que tanto él y yo aprendimos a desarrollar esa capacidad, nosotros, como les digo, llevábamos un protocolo que fue recomendación muy atinada de la doctora Hegel. Llevábamos esos protocolos y entonces la primera vez que fuimos, nosotros decíamos, todo nos va a salir como está mandado aquí. Y la primera sorpresa fue que debíamos irlo cambiando. En realidad, como tal, no hubo alguna jornada de medición que se siguiera al pie de la letra del protocolo. Creo yo, personalmente, lo que más pienso que me sirvió es adaptarte. Digamos, tienes una meta, un plan, pero pues siempre no, digamos, tienes el plan A y el B, y si esos tres no funcionan, pues tienes hasta la letra Z para continuarlo. Creo yo que eso es personalmente lo que más me dejó, ¿no? Porque a veces llegábamos a campo y veíamos un día antes, no, el clima va a ser soleado, y llegábamos, estaba una lluvia, entonces debíamos tomar
y digo, y no lo digo así haciendo dramático, pero decisiones en muy poco tiempo para no atrasarnos en la meta que teníamos y adaptarnos a que este es nuestro objetivo, y si no me voy por una vía, pues buscar las demás formas de hacerlo. Creo yo que tanto el aprender a trabajar bajo cierta presión, cierto estrés, y sobre todo eso, ¿no? Si estás en una situación donde quieres llegar a algo y se te plantea una dificultad, pues rodearla. Pues sí, a veces se puede enfrentar, pero creo yo que a veces es desgastante ponerte a decir quiero solamente de esta manera, y entonces pues perdíamos tiempo, digamos, en ese caso. Entonces lo que nosotros aprendimos, o menos personalmente, fue como adaptarme. Bueno, tengo este problema, quiero llegar a esta situación, buscar otra manera, otra alternativa, siempre sin cambiar el objetivo. Muchas gracias, pues felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues es así como el proyecto, la propuesta modelación topográfica de áreas en riesgo de inundación adyacentes al río Cazones en Poza Rica, Veracruz, se suma a una de las evidencias propuestas dentro de la convocatoria en la cual está participando la Facultad de Arquitectura de Poza Rica en colaboración con el Laboratorio de Supercómputo a través de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, para así también extender el agradecimiento institucional a la Secretaría de Educación Pública por el apoyo material, por el apoyo y recursos otorgados para